¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Estamos transmitiendo nuevamente aquí desde la Expo Guadalajara, sede de la Feria Internacional del Libro, la edición número 38, que como usted sabe está dedicada a España en esta ocasión. Y también, como cada año, tratamos de hacer un esfuerzo por tener programas especiales con invitados de los temas que abordamos regularmente en este espacio Cosa Pública 2.0. Y saludamos y agradecemos enormemente a Mathieu Torlieu, periodista de origen francés radicado en México ya desde hace más de 10 años, desde hace 11 años, de la revista Proceso, colaborador de otros medios como Le Monde. Le agradecemos enormemente que esté con nosotros porque presenta, me parece que es hoy mismo, su libro La Fórmula Salinas, las redes del poder en México, y se refiere nada más y nada menos que a uno de los personajes, uno de los empresarios más polémicos, probablemente más despreciables, es mi punto de vista, por las pasiones que genera, Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca, de Electra y de otros negocios. Y de esto se trata justamente el libro de Mathieu Torlieu que presenta en esta tarde. Mathieu, bienvenido, buenas tardes. Pues un placer estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Mathieu. Bueno, ya dije el nombre, hemos leído algunas reseñas, nos dieron el libro, estamos revisándolo, viendo el índice, y todo nace, explicas en la introducción, a partir de un reportaje que publicas de la participación de Ricardo Salinas en el negocio de agronitrogenados, si mal no recuerdo. Grupo Fertinal. De Fertinal, perdón. Y a partir de ahí, Ricardo Salinas y sus abogados presentan una demanda en contra tuya y en contra de los directivos de Proceso, y a partir de ahí nace esta idea del libro. No sé, abunda sobre este tema, Mathieu. Correcto. Todo empezó en el año del 2019, que empecé a publicar una serie de reportajes sobre el tema de Grupo Fertinal. Yo creo que la confusión con agronitrogenados viene de que son dos historias muy paralelas que tienen mucho que ver. De hecho, tienen el mismo origen, pero son dos personajes distintos, ¿no? El tema de agronitrogenados fue Alonso Ancira Elizondo, y el tema de Fertinal fue Ricardo Salinas Pliego. De hecho, el tema de agronitrogenados fue judicializado, hubo una persecución a Lozoya y a Lozoya en España, y el de Grupo Fertinal quedó en la congeladora. A raíz de publicar un reportaje en específico que vinculaba a Ricardo Salinas Pliego con Grupo Fertinal a través de una red de sociedades de papel instaladas en Europa, él y Banco Azteca demandaron a la revista Proceso y a 3 de sus trabajadores, incluyéndome, el que era el director, Rafael Rodríguez Castañeda, y el entonces subdirector de información, Homero Campa. Y ante la demanda, el exdirector, Rafael Rodríguez, me dijo, bueno, pues él quiere acallar a la revista y aplacar al periodismo, pues vamos a contestar con más periodismo. Entonces me encargó pues investigar sobre Ricardo Salinas Pliego, sobre sus negocios, siempre desde un enfoque periodístico, ¿no? Claro. No desde un afán de revancha, sino de responder con periodismo a un ataque contra el periodismo. Entonces, durante los siguientes años publiqué una serie de reportajes, que por cierto, el Grupo Salinas alegaba que esto era parte de una campaña, cuando en realidad era al revés, ¿no? Fue una respuesta a la demanda. Y pues con el paso del tiempo, como profundicé la investigación sobre Grupo Fertinal, tuve la idea de hacerle un libro, pero pues envolviendo al personaje como tal, ¿no? Porque el tema de Fertinal muestra cómo es uno de los mejores ejemplos de cómo Ricardo Salinas Pliego hace negocios, ¿no? Exactamente. Y por eso el título de La Fórmula Salinas, ¿no? Porque es un modus operandi que se ha repetido en la historia en los últimos 30 años, de cómo se ha hecho rico, pero también poderoso, ¿no? Dice una reseña de cuando presentaste tu libro la semana pasada con Carmen Aristegui: la fórmula Salinas es privatización, abuso del sistema judicial y recursos públicos, uso de paraísos fiscales para desviar las ganancias, uso de la mentira y de sus relaciones con el poder político. Esto, digamos, como en mantener su poder, pero en la parte económica, la usura, ¿no? Es una característica. ¿A qué te refieres con esto, Mathieu? Bueno, esa es la base de la fortuna, digamos, ¿no? Él hereda Electra, que a su vez es un modelo de negocios que nace desde su abuelo, su bisabuelo. Exactamente, es una familia que viene y que se dedica a vender créditos, ¿no? O sea, en realidad uno va a una tienda Electra
uno no compra una computadora, uno compra un crédito y a la par del crédito viene una computadora, pero en realidad viendo la parte de abonos chiquitos, ¿no? Que es como se le ha conocido al modelo de negocios de Electra, pues uno termina pagando prácticamente dos computadoras, uno para comprar una computadora y la otra es para la tienda. Un refrigerador de 10,000 pesos se termina pagando 30,000, por ejemplo. A plazos semanales. Exacto. Que efectivamente, o sea, como son semanales y parecen pequeños, parece que están al alcance de todos, pero en realidad pues es una tasa de interés, se llama leonina, ¿no? O sea, de un usurero, una práctica de usura que pues es muy cuestionable a nivel ético, porque es a las personas que más necesitan o que menos pueden pagar algo, que le vas a vender algo al doble del precio. Claro, es también para ocupar un vacío que otros bancos han desocupado porque los demás bancos quieren a las personas de clase media alta de México, dejando pues sin acceso a servicios financieros a los decenas de millones de personas que están en la clase media baja. Y esto los deja a estos a la merced de empresas como Banco Azteca, como Coppel, que precisamente aprovechan esta necesidad de acceder a bienes de la clase media para venderlas al doble del precio. Ahora, Matthew, ese negocio Electra es uno de la familia importante, pero se catapulta como uno de los empresarios más ricos de México con la compra de la que era empresa pública Imevisión 90-91, el periodo hacia el final de Carlos Salinas de Gortari. Pero aquí hay una cosa muy peculiar: él recibe un préstamo del hermano del presidente Raúl Salinas de Gortari, si mal no recuerdo, $50 millones, que esto es, junto con otro dinero que consiguió, le hace posible quedarse con Imevisión, que ahora es TV Azteca, y eso lo catapulta, le da mucho más dinero y exhibición pública y política, ¿no? Digamos que antes era un empresario, ¿no? Tenía una empresa que no tenía tanto vínculo con el sector público, aunque hubo un amparo que recibió en algún momento cuando todos los demás estaban en quiebra, que fue muy cuestionado y que le permitió a Electra no reembolsar créditos durante 3 años durante una devaluación del peso. Pero bueno, el tema de Imevisión es cuando Ricardo Salinas Pliego llega al poder, realmente asciende, digamos. Y el tema no es tanto el monto del préstamo de Raúl Salinas de Gortari, que era pues el hermano de Carlos Salinas de Gortari, sino el hecho de que el préstamo se haya hecho de manera escondida. Exacto. A través de una serie de triangulaciones de cuentas de Suiza, a través de otros empresarios beneficiados por las privatizaciones de Carlos Salinas de Gortari, y que esto le permitió a Ricardo Salinas Pliego comprar la televisora. Fue un préstamo de 30 millones de un monto total de 600. Entonces el monto en sí no es importante, sino la conexión política, ¿no? Y para el libro pues vienen los archivos del Archivo General de la Nación de la privatización, donde se ve que desde un principio Carlos Salinas de Gortari estuvo siguiendo muy de cerca la subasta de Imevisión, y que ahí entraron en juego varios de los operadores, porque en efecto a partir de ese momento Ricardo Salinas Pliego se pasa de ser un empresario a ya un agente del poder, claro, ¿no? A tener una herramienta de poder como la de Televisa en ese momento, nada más que él la empezó a usar cuando el asesinato de Paco Stanley, de Francisco Stanley, él utiliza la televisión para enfrentarse al poder directamente, ¿no? Para ejercer lo que era el poder mediático para sus intereses personales, y esto provocó una ruptura en el ecosistema mexicano, donde se acostumbraba con Televisa a tener un poder tremendo, pero resolver los problemas debajo de la mesa, ¿no? Claro. Y él empieza a decir: yo tengo una herramienta que es TV Azteca, que es fantástica, y la voy a utilizar para destrozar a mis enemigos, proteger a mis intereses y hacer negocios con la política. Matthew, hay un detalle, pues obviamente el historial de Ricardo Salinas Pliego es un reflejo de los empresarios que se han beneficiado del neoliberalismo, privatizaciones, monopolios, y sin embargo en los últimos años ahora él se plantea como un antiglobalista, o se enmarca en este grupo de empresarios como Elon Musk, y aquí en México también, que están luchando, se supone, por un estado más pequeño, en contra del modelo neoliberal, pero hay una contradicción porque ellos mismos son los que se han enriquecido hasta estos niveles de élite con ese mismo sistema económico que según ellos ahora están luchando.
¿Cómo se plantea esta contradicción desde el punto de vista de Salinas Pliego? Y me parece que incluso a través de una manipulación en sus redes sociales, tratando, digamos, de pues acaparar o convencer a mucha gente que también está disgustada con este modelo económico. Claro, es tratar de emular un discurso que ha adoptado en los últimos años, sobre todo desde la llegada al poder de Morena. Pues es una de las múltiples paradojas que envuelven al personaje, porque en efecto él se ha vendido durante mucho tiempo como el que ha roto monopolios, lo cual de cierto modo es cierto. Él rompió el monopolio de Televisa de la mano con Salinas de Gortari, pero para crear un duopolio al fin de cuentas. Sí. Entonces, él que promueve la competencia libre, etcétera, en realidad cuando entra en un sector de negocios hace todo lo contrario, y lo que hace es justo cerrar este sector de negocios a través de medidas judiciales, de acoso con TV Azteca, para evitar la entrada de nuevos actores. Entonces, es una de las múltiples paradojas de los promotores del libre mercado, que en realidad son los principales beneficiarios del Estado y de los negocios al amparo del poder, ¿no? En el libro se documenta cómo sexenio tras sexenio Ricardo Salinas Pliego ha ganado negocios. El primero con Carlos Salinas de Gortari, la televisión, y esto le da un pie en el mundo de los multimillonarios. Zedillo le da las telecomunicaciones con una concesión que fue muy controversial en su momento. Vicente Fox, el banco y el sector financiero, y eso fue un tremendo espacio de negocios. Calderón, el sector eléctrico y el Internet. Mineras también. Mineras empezaron con Calderón, pero se profundizaron con Peña Nieto. Peña Nieto le da Pemex, o sea, la reforma energética. Creo que se publica el 1 de diciembre por ahí del 2013, y 3 días después crea una empresa petrolera que ahora es de las principales contratistas de Pemex. Y Andrés Manuel López Obrador le abre las puertas de los programas sociales, y al hacer esto arroja a millones de personas pues a las tiendas Electra y a los bancos Azteca para cobrar el dinero de los programas sociales a través de una cuenta bancaria en Banco Azteca que le puede permitir comprar los créditos de Electra. Matthew, nos queda prácticamente un minuto. Sé que no será suficiente, pero el último episodio, esta, digamos, controversia sobre el pago de impuestos, la devaluación o depreciación que surge Electra recientemente, que le hace una pérdida de más de 4,000 millones de dólares. ¿Cómo se explica, digamos, en esa trayectoria? Bueno, hay un mal capítulo en su trayectoria. Habrá que ver qué tan duradera sea, pero se combinan dos cosas, ¿no? Primero, se pelea con López Obrador por el tema de impuestos. López Obrador confesó en una conferencia matutina que él le ofreció que de los 40,000 millones de pesos que debía, una rebaja de 8,000 millones de pesos. Y a pesar de eso, Salinas Pliego rechazó y dijo que no iba a pagar nada. Ahí hubo una ruptura, y en México es muy peligroso, siendo un empresario, romper con el poder, porque al fin de cuentas muchos dependen del poder para hacer sus negocios. Y el otro tema, pues deriva de un fraude que él dice que fue víctima, y que pues en un día hubo una caída del valor de la acción de Grupo Electra del 70%, que mecánicamente ha hecho que su fortuna, la manera de calcular su fortuna también se haya derrumbado. Y él pues está en esto, tiene juicios en Estados Unidos, tiene problemas en México, digamos, ahora tiene pues un panorama muy, muy oscuro. Ya lo ha tenido en la vida, a veces le ha ido bien después, habrá que ver ahora. De acuerdo. Matthew, muchísimas gracias por venir con nosotros, comentar este libro, La Fórmula Salinas, las redes del poder en México, que se presenta hoy a las 5 de la tarde en el auditorio, estoy viendo... Salón de Profesionales del Área Internacional. Aquí en el Área Internacional, aquí muy cerca, a las 5 de la tarde te presenta Julio Astillero, ¿no? Correcto, muy y bien. Bienvenida toda la gente que quiera venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos a una entrevista con John Holloway, este pensador marxista, autor de un libro que influyó enormemente en el pensamiento, Cambiar el mundo sin tomar el poder. Vamos a la pausa y regresamos con John Holloway.